Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí presentes hoy. La charla de hoy, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Ya? Esto es algo que todos, absolutamente todos los seres humanos conocemos en alguna u otra dimensión de nuestras vidas o en muchas dimensiones de nuestras vidas. Comentarles brevemente que yo soy terapeuta emocional, trabajo todo lo que tiene que ver con temas emocionales, con bloqueos, con dificultades para relacionarse, para enfrentar situaciones, todo eso, y después de muchos años de estudios, de investigación y de trabajo con personas, he ido desarrollando este método que le hemos denominado la conciencia emocional, que es un trabajo que vamos al fondo de las emociones, o sea, a conectar con lo más básico y primario que tenemos todos los seres vivos, ¿ya? Porque no solamente nos pertenece a los seres humanos lo de las emociones, sino que a todos los seres vivos, y desde ahí resolver todo lo que nos sucede en la vida. Y el por qué me pasa siempre lo mismo tiene relación con temas emocionales, evidentemente. No sé si ustedes conocían esta imagen. ¿Se ve bien la imagen? Esta imagen es un clásico en el psicoanálisis, en la psicología, ¿ya? La imagen del iceberg. ¿Qué es lo que nos representa el iceberg? Que la parte consciente es solamente la puntita del iceberg, ¿ya? O sea, y esta representa no más del 3 o 5% para ser generosos. ¿Ya? Freud decía que el ser humano, como mucho, sabe el 0,5% de su parte consciente y todo lo demás era inconsciente. ¿Ya? Los más optimistas decimos que entre el 3 y el 5. Por lo tanto, entre el 95 y el 97% es puro inconsciente. ¿Ya? ¿Qué significa que sea puro inconsciente? Que cada vez que yo voy a comprar, por ejemplo, me voy a comprar zapatos y voy a elegir el color, es una ilusión que lo estoy eligiendo conscientemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que está operando es algo inconsciente, desde alguna parte. ¿Qué es lo que opera en la parte del inconsciente? Memorias ancestrales. ¿Ya? Las memorias ancestrales tienen que ver con todas las memorias que están en el inconsciente de la humanidad. También se les llaman memorias atávicas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, vamos caminando en la noche por una calle oscura y sentimos un ruido inesperado, ¿cuál es nuestra primera reacción? Salir corriendo. O sea, es instintivo, es biológico. Eso nos viene de nuestras memorias ancestrales. Desde cuando el hombre primitivo iba cazando por la sabana y entonces tenía que moverse con mucha cautela porque si aparecía el león, pues tenía que salir corriendo. ¿Ya? ¿Qué más encontramos en nuestro inconsciente? Los patrones inconscientes. Los patrones inconscientes son todos aquellos patrones y conductas repetidas de nuestro árbol familiar, de nuestro clan que se remonta a todas las generaciones habidas y por haber en el pasado. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Creencias familiares. Las niñas tienen que quedarse calladitas cuando hablan los adultos. Creencia. ¿Ya? Cuando las abuelas nos decían eso de pequeñas, cuando un adulto habla, usted se queda calladita. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Proyecto sentido. Todo esto es en nuestro inconsciente. O sea, cuando yo voy a hacer algo, todo lo que está entrando en acción son todas estas cosas que estoy mencionando. ¿Ya? Proyecto sentido. Proyecto sentido tiene que ver con todo lo que vivió mamá durante mi embarazo. O sea, cuando estaba embarazada de mí, ¿cómo se sintió mamá? ¿Qué es lo que vivió? Si lloró, si rió, si estuvo muy contenta, si estuvo muy triste. Todo eso está en el proyecto sentido. Los engramas. Los engramas son
registros que quedan grabados en nuestro sistema neurológico que se producen a partir de experiencias que nos han generado algún tipo de trauma, ¿ya? Generalmente, la mayor parte de engramas se nos registran en la infancia, ¿ya? Pero el engrama también se nos puede generar en la edad adulta, a cualquier edad de la vida. ¿Cómo funciona un engrama? Es, por ejemplo, si yo, voy a poner un ejemplo de niña pequeña, cuando era pequeña, en una oportunidad, iba caminando por una zona que no había mucha gente, estaba bastante descampada, y entonces voy caminando y de frente me aparece un hombre y hace un acto de exhibicionismo, ¿ya? Y yo tengo 5 años, por ejemplo, 6 años, y el tipo hace un acto de exhibicionismo y yo me quedo así, con el impacto. No me hace nada más, pero basta que el tipo, no sé, se baje el pantalón o haga alguna cosa, estoy hablando así ya que sea como chocante para una niña de 6 años. Aunque él no me haga nada más, nunca más en mi vida yo tenga ninguna experiencia ni de abuso ni de ninguna cosa sexual, pero solamente ese instante, esa foto que tomó mi cerebro, a mí me va a dejar un engrama, y el día de mañana yo voy a ser una mujer adulta, y cuando esté con mi pareja, si mi pareja, por ejemplo, viene y se baja el pantalón de la misma forma que se lo bajó ese hombre cuando yo tenía 6 años, o va vestido con los mismos colores, o algo de la imagen que yo me quedó registrada a los 6 años, se parece o me la hace evocar a mí inconscientemente, yo voy a quedar en shock. Me voy a quedar paralizada, probablemente voy a querer salir arrancando, no voy a poder tener relaciones sexuales. De alguna manera se me va a manifestar como un trauma, ¿ya? Y yo conscientemente no voy a entender por qué, y él me va a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te reaccionas así? Y yo no lo voy a saber. ¿Por qué? Porque los engramas generalmente se quedan grabados en nuestro inconsciente. ¿Cuándo un engrama se hace consciente? Cuando hemos hecho un trabajo para traerlo a la conciencia, ¿ya? ¿Y qué es lo que opera en nuestra parte consciente? Experiencias vividas, pero que las recuerde, ¿ya? O sea, porque si el ejemplo que daba recién, si yo no recordaba esta historia de los 6 años, cada vez que yo manifieste una conducta o algo, va a ser inconsciente. Pero si en cambio, por ejemplo, yo cuando tengo, no sé, 30 años, un día voy caminando por la calle y viene un tipo y yo voy pasando por su lado y él está ebrio o lo que sea, y me da un cachetazo en el culo, yo eso lo voy a recordar. Y si después estoy 5 o 10 años después con una pareja y él viene y me hace lo mismo, y dice, hey, ¿qué te pasa? Estás igual que el tipo aquel, que tal y tal, y voy a hacer la asociación directa sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque ese pequeño incidente sí está en la parte consciente. Y lo otro que opera en la parte consciente son las creencias personales. Que las creencias personales, la mayor parte de las veces, van en la misma línea que las creencias familiares, pero tienen el agregado de lo que a mí me ha pasado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, otra creencia muy, muy común en muchas mujeres es: todos los hombres son iguales. ¿Ya? Yo estoy hablando de creencias que están en la cultura. Y todos los hombres son iguales, pero resulta que ni mamá ni la abuela me explicaron qué quería decir son iguales. Pero como la connotación con la que la decían, el tono de voz o la circunstancia en la que decían todos los hombres son iguales, a mí me quedó grabado el que no deben ser buenos. ¿Ya? Seguramente no son buenos. El qué, el cómo, no tengo idea, pero no deben ser buenos. Pero resulta que cuando yo crezco y me voy encontrando y se me empieza a repetir que o todas mis parejas me son infieles, o todas mis parejas me maltratan, de alguna manera, verbalmente, físicamente, como sea, o todas mis parejas son
buenos bebedores, por no decir alcohólicos. ¿Qué voy a decir yo? Todos los hombres son iguales, que voy a estar enganchando la creencia familiar, pero le voy a agregar todos los hombres son infieles. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal me he encontrado con que, pues mira, de 5 parejas que he tenido, pues las 5 me han sido infieles. Entonces voy a agregarle mi creencia personal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando nosotros empezamos a movernos por la vida con estas creencias, porque una de las cosas que más nos va a machacar en nuestras relaciones van a ser las creencias, porque las creencias están sustentadas en todo lo demás, ¿ya? O sea, si en mi historia familiar han habido generaciones y generaciones de mujeres que se casaron con hombres sin estar enamoradas o sin querer casarse, o que fueron violadas durante el matrimonio, ¿ya? ¿A qué nos referimos con una mujer violada durante el matrimonio? Es aquella mujer que el hombre llega a la casa por la noche y quiere sexo, y la mujer no tiene ganas, y él dice, pues venga, que yo quiero, tú a satisfacerme. Esa mujer es lo que nosotros describimos en el mundo de la psicología como la mujer violada dentro del matrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque partimos de la base de que todo acto realizado sin el deseo y voluntad propio es una violación, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo mamá, abuela, bisabuela, la otra bisabuela, la otra abuela, y de aquí para atrás, cuantas generaciones me encuentre que han tenido este tipo de experiencias, el programa inconsciente que yo voy a traer es de que no quiero tener sexo con mi pareja en las noches, por ejemplo, ¿ya? O no quiero tener sexo con mi pareja cuando él venga del trabajo o los días de semana. Y fíjense, es tan sutil, el cerebro es maravillosamente sutil, porque va a haber registrado los mayores traumas, por decirlo de alguna manera. Entonces, si por ejemplo a mi bisabuela le pasaba esto, y cuando más mal lo vivía era cuando mi bisabuelo regresaba de los viajes, porque él viajaba mucho, entonces cada vez que él regresaba de los viajes la obligaba, lo que va a ir quedando en el inconsciente familiar en las generaciones venideras, mi abuela, mi madre, yo y probablemente mi hija, es que cuando el hombre regresa de estar fuera, ya me toca un mal rato en la cama. Entonces, cuando me toque irme a la cama, me va a pasar y se me va a repetir siempre ay, cariño, esta noche no tengo ganas. Y voy a empezar a darle excusas antes de que él me diga nada. Ni siquiera me va a decir, cariño, hagamos el amor. Entonces, yo ya voy a empezar. A lo que él entre por la puerta, es que tengo un dolor de cabeza, tengo un malestar. Y es que además lo voy a sentir real. Porque no es que me lo esté inventando, es que de verdad lo voy a vivir así. ¿Por qué? Porque mi inconsciente está programado. El programa está ahí y se activa. ¿Con qué se activa? Con el hombre llegando de un viaje. El viaje puede ser a la ciudad del lado, puede ser al trabajo, puede ser según las otras experiencias que se han ido sumando, ¿ya? Entonces, la repetición de situaciones siempre tiene que ver con historias que vienen de atrás. El tema del proyecto sentido tiene que ver con, por ejemplo, aquí les voy a contar mi experiencia propia personal, ¿ya? Yo nací en Chile justo 13 días antes del golpe militar. Hubo un golpe de Estado en el año 1973 y entonces yo nací 13 días antes. Pero resulta que los 3 meses anteriores al golpe militar había mucho movimiento de armamento, de tanques por las calles, de aviones sobrevolando la ciudad. Mis padres vivían en la capital, a unas pocas manzanas de la Casa de la Moneda, de la Casa de Gobierno. Por tanto, y además mis padres eran dirigentes políticos del bando contrario.
Por lo tanto, durante todo el periodo de embarazo de mi madre, ella vivió literalmente con el estómago apretado y yo adentro. Entonces ella vivió con el estómago apretado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se intuía que iba a suceder algo. Entonces era cada día esperando a ver si hoy día sucede, a ver si hoy día sucede. Entonces, resulta que se pasa todo el embarazo así. Cuando yo voy a nacer, se tarda 30 horas, tiene 30 horas de trabajo parto. ¿Por qué? Porque su inconsciente lo que estaba haciendo era retener al bebé, porque es peligroso que salga, porque ahí afuera hay peligro. Esto es biología pura, ¿ya? Es absolutamente biológico. Entonces ella, afirmando el bebé para que no salga, y después, finalmente le hicieron cesárea. Entonces le hicieron cesárea, sale el bebé, y a los 13 días, golpe militar. Y cuando viene el golpe militar, mi madre ve todo el bombardeo desde el ático del piso donde vivíamos, y entonces, de la pura impresión, se le corta la leche. Entonces, la bebé recién nacida se tiene que pasar 2 o 3 días tomando agua con azúcar, porque mamá no tenía ni una gota de leche del puro impacto. Entonces, mientras estallaban las bombas, la bebé estaba sola en la cama porque mamá había subido al ático. Entonces, yo hasta el día de hoy, esto lo tengo traído al consciente hace mucho tiempo, pero hasta el día de hoy, cuando yo escucho petardos, me tenso y me da una sensación aquí en las tripas, como que se me retuercen las tripas, me da angustia. ¿Por qué? Porque eso es un engrama. El engrama se graba desde el momento en que uno nace, ¿ya? Lo otro son patrones inconscientes. Entonces, cada vez que yo escucho movimiento de helicóptero o mucho movimiento así como militar por la ciudad, que es lo que mi madre vivió previo a mi nacimiento, yo me pongo como un poco nerviosa, me pongo media alerta, ¿ya? Esto nos va describiendo cómo nosotros cuando nacemos ya venimos con el disco duro escrito, no nacemos con el disco en blanco. O sea, el proyecto sentido comprende el periodo más o menos desde unos meses antes de la gestación. O sea, aun cuando todavía no se junta óvulo con espermio, ya empieza el óvulo que está en el vientre de mamá, en el ovario de mamá, ya trae una información y ya está todo grabadito. Y dura hasta más o menos los 3 años de edad del niño. Entonces, todas las experiencias, todas las vivencias, todo lo que vivió mamá, todo lo que sintió, todo lo que experimentó hasta que yo tengo unos 3 años de edad, yo lo he vivido y lo he percibido como si fuera mi experiencia. ¿Por qué hasta más o menos los 3 años? Porque el ser humano es uno de los pocos seres, de los pocos mamíferos de la naturaleza que nace tan poco desarrollado, subdesarrollado, no subdesarrollado, sino que no termina de desarrollarse neurológicamente. Entonces recién hacia los 3 años de edad ya está un poco más desarrollado. Entonces su cerebro durante los 0 y los más o menos 3 está en un estado que es como cuando estamos en hipnosis de inconsciente. Por lo tanto, lo que va sintiendo la madre durante la primera etapa de vida del niño, el niño lo manifiesta. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño que llora mucho, pequeñito, no es al niño hay que revisar, es a mamá, ¿ya? Porque yo siempre le digo a las personas, a los consultantes, o sea, sobre todo las mujeres con niños pequeños, si el niño se te enferma mucho, vete tú a ver, pero no vayas al gastroenterólogo o al traumatólogo porque te vas doblando las muñecas y los tobillos, sino que vete a ver como un poco qué está pasando aquí adentro o aquí adentro, ¿ya? Porque los bebés pequeños manifiestan las emociones de mamá, salvo que tenga hambre, ¿ya? Cosas muy evidentes, salvo que tenga hambre o que se esté aplastando una manito con algo, o sea, cosas evidentes no, pero eso que
yo no sé los que tengáis hijos, pero a veces los niños lloran y uno dice, es que no sé por qué está llorando. Cada vez que nosotros decimos, es que no sé por qué está llorando, es como ponerse un espejo acá, ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Qué es lo que me está pasando a mí para que mi hijo lo esté manifestando? ¿Ya? Entonces, luego entre los 3 años de edad y los 6 más o menos, viene la etapa en que el cerebro del niño alcanza un nivel de vibración en sus frecuencias cerebrales, que es como cuando estamos en la etapa de ensoñación. Es como, ¿ve cuando uno se está empezando a quedar dormido? Como que está así medio como suspendido en el aire, que es cuando, si ustedes se fijan, los que tienen experiencias con niños pequeños, cuando aparece el amigo imaginario, ¿ya? Los amigos imaginarios siempre aparecen entre los 3 y los 6 años, ¿ya? Que estamos en esta etapa como es como empezar a despertar a la vida, ¿ya? Luego, de los 6 a los 9, ya está alcanzando el nivel de vibración más como más consciente, y es cuando aparece toda esta parte de la identidad mía. Entonces todo es mío, yo, entonces se identifica mucho el yo, el mío, mis amigos, mis cosas, mis juguetes, mi pelota, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con que el niño se empieza a identificar a sí mismo, ¿ya? ¿Por qué hago esta descripción? Porque todo lo que a nosotros nos va a pasar el resto de nuestra vida va a tener un origen entre el embarazo de mamá hasta los más o menos 9 años. De ahí en adelante, todo lo demás va a ser, entre comillas, repetición. Miren lo que estoy diciendo. Va a ser repetición. Si yo durante mi infancia viví en un hogar donde, si bien mamá y papá estaban juntos, pero no se daban bola entre ellos, y entonces llegaba el papá a casa y mamá servía la mesa, nos sentábamos a la mesa, comíamos, después papá se levantaba, se iba a sentar al living, cogía el mando de la tele, y mamá haciendo todo por casa. Claro, a lo mejor no habían peleas, a lo mejor no habían discusiones, pero ¿qué es lo que yo como niño he registrado? Que esa es la forma de llevar una pareja. Entonces, el día de mañana yo voy a empezar a constituir mis primeras relaciones de pareja, y ¿qué voy a empezar a hacer? A repetir el mismo patrón. Y un día de repente voy a decir, pero siempre lo mismo, todos los tíos con los que estoy, por la tarde no hacen más que sentarse frente al televisor y estar con el control. O ahora, que es lo que se ha incorporado, estar con la Play, con la Wii, con el no sé qué, con alguna de estas consolas de juego, o con el móvil. El tema, en resumidas cuentas, es que yo voy a ir repitiendo la historia de parejas que van a ser la repetición de lo que hacían mis padres cuando yo era pequeña, pero además que ni siquiera nos damos cuenta, ¿ya? Después voy a llegar al trabajo y me voy a encontrar con que siempre voy a tener o jefes que me maltratan, o compañeros de trabajo que me apartan, que no me toman en consideración. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar ahí? Otro patrón repetitivo. En todos los trabajos la gente me aísla. O en todos los trabajos mi jefe no me toma en cuenta. O al revés. A todos los trabajos que llego me encuentro con unas que son unos incompetentes, unos inútiles. Entonces yo voy a ir siendo la que voy a tener las conductas agresivas, violentas, de intolerancia, pero siempre voy a repetir lo mismo, sea lo que sea que repita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí en una ocasión trabajaba yo con una chica que su tema era eso, que ella, al trabajo que llegaba, todos le parecían unos incompetentes.
Todos, era una cosa fantástica, porque nunca había alguien que diera el ancho, como ella decía. Es que no lo puedo creer, me decía, pero me voy a un trabajo, tal. Luego me cambié porque no soportaba ese ambiente de puros incompetentes, me cambié a otro. Pues, es que me encuentro con lo mismo. Y luego me cambié a otra empresa y me sigo encontrando con lo mismo. Es que son todos unos incompetentes, yo no sé cómo, tal y tal. Entonces, ¿cuál era la historia de ella? La historia de ella tenía que ver con una abuela pero súper exigente y perfeccionista, que desde que eran muy pequeñas ella y su hermana no les dejaba pasar nada, no había error posible, o sea, ni siendo así unas pequeñitas, o sea, si estaban haciendo deberes porque la madre las dejaba con la abuela para ir a trabajar, si estaban haciendo deberes tenía que quedar todo perfecto. Pero perfecto, y si llegaban a tener una mancha en la hoja, la abuela les arrancaba la hoja y venga, a hacer todo de nuevo. Todo de nuevo. Claro, ¿qué es lo que queda grabado en el inconsciente? Es que hay que hacer todo perfecto a la primera. Y el que no lo hace perfecto a la primera es un tonto, es un inútil, es un incompetente, porque además era la cantinela que repetía la abuela. Que no puede ser tan inútil, que no puede ser tan tonta, que no puede ser tan incompetente. Entonces ella, mujer adulta, llega a un lugar de trabajo donde la gente va siendo así como normal, ¿no? Ah, pues mira, se me olvidó tal cosa. Ah, se me quedó tal, me equivoqué en esto, que es lo más natural del mundo. Pero para ella se activa el programa. Entonces se va despertando el programa a la que va encontrando este tipo de situaciones. Entonces, eso, si nosotros no lo trabajamos y no nos vamos de cabeza a escarbar y a buscar, muchas veces cuesta encontrarlo, a menos que nos hagamos unas autoindagaciones súper profundas, pero también, Estela, hacerse esas autoindagaciones no es tan sencillo, porque hay que conocer algunas herramientas, digo yo. O sea, por ejemplo, ¿cómo yo puedo identificar patrones? Algunas cosillas que les pudieran servir es cuando se den cuenta que algo se les repite siempre, por ejemplo, no sé, cada vez que están con alguna persona y la persona alza la voz y ustedes se ponen así nerviosas o no les gusta o alguna cosa, ahí tienen un patrón. Entonces, este patrón sin duda tiene que ver con algo más atrás. Y ustedes podrán decir, pero es que en mi casa nadie alzaba la voz, ni mi padre ni mi madre nunca alzaban la voz. Entonces, ¿de dónde? ¿O por qué? Porque muchas veces no viene solamente de mamá y papá, si es que son estos de aquí, que son de las memorias familiares, y estos de acá, los más fuertes. Entonces, por ejemplo, la gente que viene de países... vosotros mismos, países donde han habido guerras en la generación anterior o dos antes, hay mucho programa inconsciente que todavía está muy calentito, ¿ya? Por ejemplo, uno que yo he encontrado aquí que a mí me hace mucha gracia, o sea, me hace mucha gracia con todo el respeto del mundo, evidentemente, es la cantidad de personas que no soportan tener la nevera vacía. A la que ven la nevera vacía se pone nervioso y tengo que salir a comprar, y entonces no solamente tienen una nevera bastante abarrotada, sino que también la despensa, o sea, nunca falta el alimento. Eso es un programa inconsciente de países que han tenido guerra y que han pasado hambre. ¿Ya? O sea, es que hasta mi madre tenía ese programa. Mi abuelo estuvo en la guerra civil española, entonces mi madre toda la vida era una cosa que yo decía, pero mamá, es que tienes para alimentar un ejército, le decía yo. Ya, no, si no tengo tanto, me decía, no te creas, si no es mucho. Y era una cantidad de comida exagerada. Pero lo interesante es que los programas nosotros los podemos manifestar en una polaridad o en la otra polaridad. Entonces, por ejemplo, mi madre manifestaba este programa de no puedo tener la nevera vacía y la despensa vacía, y yo entonces lo manifiesto en el sentido contrario.
A mí, si la nevera está vacía, pues tanto mejor, porque así la luz brilla más, es más fácil limpiar. O sea, es que son absurdos también, ¿ya? Son absurdos. Por ejemplo, mi madre cuando cocinaba, ella hacía mucha comida que no fuera a faltar en la mesa. Y yo, toda la vida que tenía que cocinar para más de 2 o 3, siempre dejaba a todo el mundo con hambre. Pues claro, ¿por qué? Pues yo cocinaba así, un poquitito. Porque teníamos los programas opuestos, ¿ya? Y esos programas inconscientes, claro, hay unos que son graciosos, como este, yo lo encuentro gracioso, ¿ya? Porque no me afectan mis relaciones. O sea, hoy día mi pareja, él tiene el programa no soportar la nevera vacía, entonces yo me río, le digo, ya, tú estás encargado de la nevera, le digo yo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estos programas nos alteran y nos afectan en nuestras relaciones, ¿ya? Entonces, si yo tengo el programa, porque además hay una cosa muy interesante, nuestros programas inconscientes tienen las dos, lo que decía recién, las dos polaridades de manifestación, pero muchas veces nos vemos atraídos por personas con el mismo programa, pero en la polaridad contraria, y ahí, si no lo gestionamos, puede ser un problema muy serio. O sea, cuando esta es una expresión que puede sonar un poco dura, pero entiendan la magnitud de lo que significa. Cuando se dice que para que haya una persona violenta, o sea, para que haya una persona violenta, tiene que haber una que se deja violentar, estamos hablando del mismo programa inconsciente en las dos polaridades opuestas, ¿ya? O sea, yo tengo un programa inconsciente de violencia y de agresión y voy a resonar y me voy a enamorar, ¿ya?, de un hombre que va a tener el mismo programa de violencia y agresión, pero en activo. Yo lo voy a tener en pasivo y él lo va a tener en activo. ¿Qué va a pasar? Que a la primera que vayamos teniendo desencuentros, el tío va a alzar la voz, va a alzar la mano, va a alzar algo. Depende de qué tan desarrollado tenga su programa él de agresión. Y yo voy a quedarme paralizada. O, aunque no me quede paralizada y le responda, pero me voy a seguir quedando, no me voy a ir. ¿Por qué no me voy a ir? Porque para mi inconsciente eso está bien, es así como debe ser. Y es como una especie de perversidad inconsciente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todos los programas inconscientes que nosotros tenemos son porque durante todas las generaciones anteriores en nuestro clan, lo que les fue ocurriendo a los miembros del clan, de alguna manera les permitió sobrevivir. Entonces, si yo tengo una bisabuela que ella no quería casarse, pues la obligaron a casarse. No quería tener hijos, pues parió 10 hijos. Y de los 10 hijos más encima se le murieron la mitad. Y luego entonces mi abuela que no quería, pero venga, también la misma historia. ¿Qué es lo que va a pasar luego? Que cuando, fíjense, les estoy contando la historia de mi familia, tal cual como se lo estoy diciendo. Yo me moría por tener hijos. A los 17 años yo ya quería tener hijos. Todavía estaba saliendo de la escuela recién. Pero era una sensación, era como visceral, ¿ya? Me venía de adentro. Pero yo quería tener hijos. Y mis amigas me decían, pero tú estás loca. Y yo decía, pero es que yo quería tener hijos. Y no sabía por qué, pero yo quería tener hijos. Pues me costó una barbaridad y alcancé a tener uno, logré tener un hijo, pero años y años de intentarlo, pues es que no había forma, porque ¿qué es lo que pasa? En el inconsciente de mi familia, mujer no quiere tener hijos, es forzada y es obligada, luego hijo se muere. Otra mujer que no quiere, forzada y obligada y tal. Luego, mi madre, que estaba teniendo su hija de lo más bien, viene toda esta situación militar, entonces ella afirma al hijo, es peligroso traer hijos al mundo. ¿Qué es lo que queda grabado en mi ADN?
es peligroso traer hijos al mundo. A una bisabuela se le mueren la mitad, a la abuela no sé qué, a la madre, a la que pare una, estalla una situación militar en el país. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso en mi generación? Pues que los hijos no nacen. Los hijos no nacen, los hijos no pueden nacer, ¿ya? Entonces, esta parte es muy compleja porque finalmente todo lo que nos va ocurriendo tiene que ver con situaciones que de alguna u otra manera la han vivido otros en nuestro clan, en nuestro árbol. ¿Qué es lo bonito y lo interesante de todo esto? Eso sí, porque no todo es negativo. Es que cuando nosotros le damos luz o ponemos luz en un programa inconsciente, tenemos la oportunidad de trascenderlo. Trascender lo que viene a ser así como, es como superarlo, pero no superarlo desde la cabeza, sino que evolucionarlo. Cuando a mí se me repite siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, es porque yo hago siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Respondo siempre igual, siempre igual, siempre igual. Fíjense, obsérvenlo en sí mismos. Entonces, es como, yo siempre doy este ejemplo, es como cuando yo estoy estudiando y entonces tengo que, me hacen algunas pruebas durante el curso. Entonces, hago una prueba, va, muy bien, apruebo la prueba, hago otra prueba, muy bien, llego al examen, hago el examen, no apruebo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me va a ocurrirme? Tengo que volver a dar el examen. ¿Cuántas veces tengo que dar un examen? Hasta que lo apruebe. Y en la vida es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces se me tiene que repetir una situación? Hasta que la apruebe. ¿Y cómo voy a saber si la he aprobado? Porque después me van a hacer otro examen más para ver si en realidad lo aprobaste. ¿Ya? Entonces, yo tengo, por ejemplo, otro caso de trabajado en sesiones. Una chica que la historia era siempre conocía solamente hombres comprometidos o casados o que tenían pareja. La cosa es que todas las personas con las que se involucraba estaban, digamos, no era ella la prioridad, por así decirlo. Entonces me decía, es que es terrible porque cuando llego a conocer uno que está soltero o no tiene compromiso, no me gusta, no me atrae. Entonces, el tema, bueno, vamos a tirar para atrás. Claro, ella traía un programa de que las mujeres siempre habían sido abandonadas. ¿Y por qué digo abandonadas? Porque hay muchos tipos de abandono. Entonces, por ejemplo, una de ellas, una generación, no sé, 2, 3 generaciones atrás, el marido era marino mercante, creo, de una bisabuela habrá sido. Marino mercante. ¿Qué es lo que hacen los marinos mercantes? Se pasan la mitad del tiempo navegando. Por lo tanto, el hombre venía a casa, le dejaba algún hijo y partía nuevamente a navegar. Entonces, esa mujer vivía cada partida del marido como un abandono inconsciente. Ella sabía que se había casado con un marino mercante, o sea, conscientemente no tenía ningún conflicto, pero lo vivía como abandono, porque se tenía que quedar ella sola haciéndose cargo de los niños, trabajando la tierra, que no sé qué, no sé cuál. Luego, siguiente generación, otra abuela que el marido era, no sé si trabajaba en bosques, en minas, en alguna cosa. Historia es que el hombre también se iba. Entonces, se iba 2 meses, regresaba un tiempo, después se iba otra temporada, regresaba un tiempo. Fíjense, y empieza a ver la misma historia repetida. Estos hombres se iban, luego volvían, pero la mujer los sigue viviendo como abandono. Luego viene el caso de la madre de esta chica, que el padre y la madre vivían juntos y tal, pero el padre no sé en qué trabajaba, entonces salía todo el día y regresaba por la noche tarde. Y la mujer también lo vivía como abandono. ¿Por qué? Porque ella le reprochaba que la dejaba sola todo el día.
que ni siquiera alcanzaba a llegar a darle las buenas noches a los niños porque él llegaba, supongamos que él llegaba a las 10 de la noche y los niños se acostaban a las 8 o a las 9. Entonces, ella también lo veía como abandono. Entonces, ¿qué le pasaba a esta chica? Que ella lo único que quería era alguien que la quisiera, pero su programa inconsciente es: no te líes con hombres porque todos los hombres te abandonan. Entonces, ¿cuál es una de las maneras del inconsciente de asegurarte que no te líes con hombres? Pues te encuentras con puros hombres comprometidos, porque no vas a llegar a tener una relación estable, una relación donde vivan juntos. ¿Ya? Entonces, como no vas a llegar a tener la relación donde vivan juntos, no hay riesgo. No hay riesgo de que te abandone. Fíjense, es que, claro, esto que yo les estoy describiendo hay que hacer un trabajo así como, es como bajar una escala de caracol, ¿no? Hay que ir bajando, 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 porque yo les estoy dando los resultados, ¿ya? Pero es muy interesante. Al final, absolutamente todo tiene que ver con las emociones. Todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene que ver con las emociones. Fíjense que nosotros, sobre todo los seres humanos que tenemos la mente racional, que no la tienen los animales, tenemos la emoción, luego viene el sentimiento y después al final está el razonamiento. ¿Qué es el sentimiento? Pues no es lo mismo emoción que sentimiento. Ojo, muy importante esta diferencia. Las emociones son básicas, son primarias y biológicas, y son básicamente 5, ¿ya? Miedo, asco, rabia, tristeza y alegría. ¿Vieron la película del revés? ¿Ah? Es muy buena, se la recomiendo. MARTA es el acrónimo: miedo, asco, rabia, tristeza y alegría. Esto, todos los animales de la naturaleza tienen estas 5 emociones, que son biológicas, ¿ya? Y el sentimiento, sí, por supuesto, tómala. El sentimiento, sí. Tú pones Marta y le vas poniendo al lado. El sentimiento es la emoción procesada por la mente. Porque cuando dicen que alguien es sentimental, si ustedes separan la palabra, es sentimental. Es como, está muy buena esa descripción. O sea, el sentimiento es la emoción que expresamos socialmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy en una situación en que algo me produce una ira salvaje, ¿ya? Y la ira, todos hemos sentido ira, así que no les voy a preguntar si hay alguien que la ha sentido, porque sé que todos la hemos sentido, ¿ya? La ira es como que brota desde aquí, ¿ya? Además, las emociones solamente se sienten en esta parte del cuerpo, o sea, garganta, plexo solar, la parte alta del estómago y aquí, listo, se acabó. En ninguna otra parte del cuerpo se sienten emociones, ¿ya? Entonces, y la ira generalmente se siente aquí. Entonces, yo siento la ira y es como que me subiera así. ¡Oh! Y cuando sentimos ira, solo se nos vienen pensamientos brutales, así como: lo quiero matar, lo quiero asesinar, lo cortaría en pedacitos, y nos salen puras cosas así. Pero ¿qué es lo que decimos? ¡Oh, qué feo lo que ha hecho! Se portó tan mal. Y eso dista mucho de lo que estoy sintiendo, ¿ya? De lo que en realidad mi cuerpo está sintiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me paso toda mi vida teniendo unas emociones y manifestando otra cosita, mostrando otra cara, en algún momento el volcán que no explota hacia afuera, explota por dentro. Y lo que no sale por la boca, sale por los demás órganos del cuerpo. Entonces, cada vez que yo me esté, disculpen la expresión, comiendo la mierda, ¿qué parte del cuerpo me va a doler? ¿Creen ustedes? El estómago. ¿Qué
¿qué me va a pasar? Dos, o voy a tener una indigestión de cojones, o voy a ir al baño y voy a devolver hasta lo del día anterior. Eso es cuando llego al límite. Cuando ustedes se vean que han llegado a eso, no pueden permitirse callar. Callan, o sea, cuando yo digo no pueden permitirse callar, no es ir y tirarle todo el rollo a la persona que fue la que activó la ira o incluso la tristeza, lo que fuera, sino que sáquenlo, de alguna manera sáquenlo. Por ejemplo, yo tenía un consultante que él era así como, se iba de 0 a 1000 en un segundo, así, y le estallaba siempre la ira, su reacción siempre era así como con mucha ira. Entonces, para no ir dejando sembrado de muertos el camino, yo lo que le decía era, mira, ves al baño, por ejemplo, o a la habitación según donde estés, y coges un cojín y te lo pones aquí y gritas, y dices todos los insultos y garabatos y cosas que te salgan, pero sácalo. ¿Ya? O sea, el tema es sacarlo del cuerpo. Es súper importante sacar las emociones del cuerpo. ¿Cómo las saquen? Cada uno ve qué fórmula le sirve mejor. ¿Ya? Porque una que le sirve a uno, a otro no le sirve igual. ¿Ya? Por ejemplo, yo conocí, los hombres siempre tienden a ser más violentos, ya esto también es biológico. Entonces, conocí a otro que cada vez que se sentía así frustrado, impotente, no sé qué, agarraba a patadas las paredes. ¿Ya? Entonces tenía en la casa un montón de partes así con agujeros a la altura del piso, porque y agarraba a patadas las paredes. Pero el tío se desahogaba, lo sacaba. Si al final el tema es sacarlo, ¿cómo lo saques? Es importante gestionarlo. Porque otra cosa muy importante, la persona que despierta o activa mi emoción, esta que me lleva de 0 a 100, solo es un espejo. Ojo, solo es un espejo. No es que sea el otro el malo. Lo que pasa es que el otro está mostrándome y reflejando aquella parte de mí que yo o no reconozco, o no quiero ver, o no quiero aceptar, o simplemente no sé que existe, pero que también existe en mí. Cuando yo, por ejemplo, a mí me afecta mucho cuando la gente se pone agresiva. A mí en lo personal, la gente se pone agresiva. Yo en general siempre soy como bien, así como bien tranquila de ir como haciéndole ya así a la gente, ya, para que estén lo más tranquilitos posible. Entonces cuando alguien se altera mucho y se pone muy así como y empieza a gritar y tal, a mí eso me descompone, me pone muy mal, pero yo tengo muy claro que no es que el otro sea el violento agresivo que a mí me provoca. Yo tengo claro que eso tiene que ver con un programa inconsciente mío. Con un programa inconsciente mío donde había un abuelo que a la primera de cambio se ponía a gritarle hasta las piedras. Entonces ahí, sálvese quien pueda. ¿Ya? Pero claro, esto también tuve que trabajarlo para encontrar por qué me descomponía tanto cuando una persona se ponía a gritar o a alzar la voz o a gesticular así. Pero yo a veces basta que vea el gesto así de estar indignado, aunque esté mudo, ¿ya? Pero si estoy viendo el gesto así, ya son programas inconscientes. Cuando yo identifico un programa inconsciente, ¿qué es lo que veo? A ver, ¿cómo lo gestiono? Porque no lo voy a eliminar. El programa inconsciente no se elimina, pero sí lo puedo gestionar. Y esa es la parte del trascender. Si yo me doy cuenta, porque hay algunos programas que cuando yo trasciendo el programa ya no se me vuelve a repetir, porque he encontrado, es como, ya, era por esto. Ok, pues mira, si era esto que fue algo que le pasó a mi abuela y a mi bisabuela y tal, pero no es mi propia experiencia,
tengo que ser súper consciente que cada vez que me ocurra esa misma situación, que se me vuelva a repetir lo mismo, es decir, vale, pero esto no es mío. Esto no es mío. Y yo buscaré qué es lo que quiero elegir para cambiarlo. Y ahí es donde las creencias cobran una importancia fundamental. Porque todo esto es para llevarnos a las creencias. Ay, nos llevó, ¿no? Yo no veo el mundo como es, sino como yo soy. Por lo tanto, lo que vemos es una interpretación a partir de nuestras creencias. O sea, por ejemplo, yo voy caminando por la calle y veo que va un hombre con una mujer cubierta completamente con un burka, ¿ya? Que va caminando detrás del hombre y que lleva a los niños de la mano. Y que si el hombre se detiene, ella se detiene. Y si el hombre avanza, ella avanza. Yo, con mis creencias occidentales, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Yo miro la escena y voy a pensar, oh, el machismo, qué feo, pobre mujer, qué maltrato, qué mal lo debe estar pasando. Pero es mi creencia. No es la verdad. No existe la verdad. Lo que existen son consensos de creencias. Pero esa mujer, si tú vas y le preguntas cómo lo vive, cómo se siente, cómo tal, ella probablemente te va a decir, pues mira, para mí es lo más natural, ¿no? O sea, ni siquiera se plantea, ni siquiera se cuestiona que sea machista, que sea denigrante, que sea maltrato de ningún tipo, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo que todas sean lo mismo, porque habrán casos en que las mujeres también se quieren emancipar, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero es muy importante que antes de hacer cualquier juicio, de hacer cualquier señalamiento o crítica, nos detengamos un instante y digamos, ¿desde dónde estoy hablando? Por ejemplo, una anécdota que fue muy simbólica en esto que os estoy expresando. Estaba yo haciendo un taller, ¿ya? Era un taller justamente sobre creencias. Entonces, una mujer comenta y dice, claro, lo que pasa es que mi marido me ha puesto los cuernos y me fue infiel y yo eso no lo puedo soportar porque me faltó el respeto. Y entonces era todo el rollo de que ella lo estaba viviendo fatal, ¿ya? Porque era una falta de respeto, una vulneración de un montón de cosas. Y había otra presente que la queda mirando. La que estaba hablando esto era española. Voy a señalar las nacionalidades para que vean lo importante que es. La otra era mexicana, ¿ya? Y la mexicana la queda mirando así y le dice, ¿pero tu marido sigue contigo? Claro, y más encima el desvergonzado no se quiere ir de casa. Y la mexicana dice, entonces no hay ningún problema. y la otra se queda así flipando y le dice, pero ¿cómo que no? Si ha hecho esto y me ha puesto en vergüenza, no sé qué. Y la otra le dice, oye, pero si mientras el hombre no te deje, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que pasa? Que en la cultura mexicana, lo peor que le puede pasar a una mujer es que el hombre la abandone. Lo peor. ¿Por qué? Porque cuando una mujer es abandonada, tiene muy pocas fichas de poder volver a casarse. Porque los hombres no toman a una segunda mujer, o sea, a una mujer que ha estado ya, o sea, por segunda vez, porque es deshonroso. Entonces, claro, choque de culturas. Entonces es muy importante esto de cuando vamos a mirar
antes de hacer ningún juicio, miremos cuál es mi creencia al respecto, porque eso es lo que va a marcar al final la historia. Lo que controla nuestro organismo y nuestra mente son nuestras creencias. O sea, si yo estoy comiendo y cuando estoy comiendo digo, uff, me va a caer mal esto, yo sé, porque claro, si como por la noche esto, que no sé qué, que está frito, ya seguro que cuando me vaya a acostar me voy a sentir mal, alguna cosa. Uy, fantástico, me pasa exactamente eso. Me pasa exactamente lo que he dicho que me iba a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros pensamientos nos enfermamos. Para cambiar una creencia necesitamos cambiar la forma de ver las cosas. Un poco lo que estaba explicando del ejemplo de la mexicana con la española, ¿ya? O sea, si yo quiero cambiar la percepción que tengo de algo, si yo quiero ver una situación, ver una experiencia sin juzgarla, criticarla, ni culparme, ni culparlo o culparla, tengo que tener otra percepción, tengo que tener otro punto de vista. Y el punto de vista más fácil es, ¿y qué es lo que piensa el otro o cómo lo vive el otro? Porque eso es fundamental. ¿Alguna vez yo te voy a preguntar, ¿alguna vez les ha pasado? Sí, estoy segura que sí, que por ejemplo tú le dices por ejemplo, entre amigas, yo voy y le digo a mi amiga, ¡ay, qué feo te queda ese color! No me gusta. Y mi amiga se ofende y se siente fatal, que claro, que cómo me dices eso. Y yo me quedo pensando, pues si solo le estoy diciendo que no me gusta el color, ¿cómo le queda? Y la otra se lo ha tomado fatal, que luego, claro, es que yo no sé qué, y empieza a decir unas cosas y termina yendo a sacarse la prenda de ropa y poniéndose otra. Y solamente eran dos puntos de visión y de observación diferentes, nada más que eso. Que a mí no me guste cómo le queda ese color porque resulta que a mí el amarillo no me gusta y a la otra puede que le guste y pues ¿qué problema tiene? Entonces a ese nivel de cosas tan simples nos afectan el tema de las creencias. Las personas nos sentimos atraídas por otros con creencias similares a las nuestras, pues así nos sentimos seguros. ¿Ya? O sea, si yo soy católica practicante y me encuentro con un musulmán, un judío o un, qué sé yo, testigo de Jehová, por decir cualquier cosa, de entrada, a la que yo sepa que esta otra persona tiene unas creencias religiosas diferentes a las mías, yo ya voy a ir con más reticencia. Ya no vamos a ser tan amigos. O sea, de entrada yo ya lo sé. ¿Se han fijado? Es como que vamos filtrando a las personas según las cosas que nosotros escuchamos lo que están diciendo. Si yo llevo 20 años casada con mi marido y hemos pasado por todas las que hemos pasado y me encuentro con una que ella a la primera mandó a su marido a freír espárragos, pues no, porque yo tengo otros valores. Entonces decimos, yo tengo otros valores. ¿Ya? Yo tengo otros valores, yo tengo otros principios, entonces a mí no me va a su estilo. O si yo soy muy casera y me quedo siempre por casa y conozco una chica que le gusta salir de fiesta, le gusta hacer... No, yo no me puedo ser amiga de gente así porque no va conmigo. No va conmigo no tiene las mismas creencias que yo, y punto. Y me molesta. Porque a mí me molesta que otras personas tengan creencias distintas, porque no sé cómo gestionarlo. ¿Ya? Por eso nos molestan las personas con creencias distintas, porque no sabemos cómo gestionar esas diferencias, porque creemos que son fundamentales, porque hemos dado por hecho de que la infidelidad es algo que se debe castigar y no se puede aceptar y no sé qué. Pero si yo me muevo unos cuantos países más para el este y más para el sur, la infidelidad
¿Qué infidelidad? Si el hombre puede tener 5 o 6 mujeres, mientras tenga dinero para mantenerlas, pues no pasa nada. Y ni las mujeres se complican, ni nadie va diciendo por ahí que cómo es posible que tenga tantas mujeres. Pues no, porque son otras creencias. Así de simple, así de simple. Nuestras creencias determinan nuestro comportamiento. Esto mismo. Como yo crea es cómo me voy a ir comportando según con quién me voy encontrando. ¿Ya? Y solo vemos y encontramos lo que conocemos. Esto es muy interesante. Por ejemplo, yo no sé si os ha pasado de viajar a otros lugares, a otros países con culturas diferentes, donde, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper simple y trivial. Después de lo que les contaba del golpe militar en Chile, mis padres salieron al exilio. Entonces fuimos a vivir a Bulgaria. Entonces mi madre un día sale a comprar ingredientes para hacer la comida. Resulta que no podía encontrar orégano y buscaba el orégano por todas partes, buscando, o sea, había preguntado cómo se decía orégano en búlgaro para preguntar, pues mira, fíjate que no encontraba, y buscaba los sobrecitos en ninguna parte encontraba orégano, porque ella estaba buscando el paquetito de orégano con la hojita seca, y resulta que en Bulgaria el orégano lo vendían fresco en varillitas largas. Entonces un día entra a una verdulería y ella tenía muy buen olfato y dice, pero aquí huele a orégano. Entonces empieza así, cual perro perdiguero, y empieza así, hasta que encuentra unas ramitas que ella no conocía el orégano fresco, y pregunta, ¿y esto qué es? Y entonces le dice el tal. Claro, ¿por qué? Porque nosotros identificamos aquellas cosas según cómo las conocemos. Sí, a mí me pasa en Bulgaria. Ah, también. Los de carretera nos pusieron para ir picando un plato enorme de perejil. Me sentí como... pero me sentí como un poco ofendido con el tío. Como raro, ¿no? Pero muy a gusto y todo, y lo disfruté. Pero me quería entregar después para comer cosas o como... Exactamente. Sí, no, muchas gracias. Bueno, como ya estamos pasados en la hora, voy a tener que llegar hasta aquí por si quieren hacer alguna consulta o decir algo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Tenemos un...? Ah, perfecto. Ya, ok, gracias. Bueno, esto es súper importante, entonces al final, cómo nos vamos moviendo por la vida. Cuando nos movemos es qué es lo que yo estoy viendo, cómo lo estoy viendo, y luego, ¿por qué quiero verlo así? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo veo yo casi todos los ejemplos que le digo son cosas que a mí me comentan en las sesiones, ¿ya? Entonces, una chica que se va encontrando que todas las otras mujeres que conoce, todas no tienen pareja, y ella tiene pareja pero no está feliz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella mira a todas las otras y en el fondo es como que sintiera una envidiecita. Claro, ellas no tienen pareja, entonces pueden salir con quien quieran, cuando quieran, y pueden salir un día con este y otro día con otro. Entonces, y la pregunta es, ¿y para qué estás con pareja si tú quieres hacer aquello otro? Pero ¿cuál es la creencia? Porque ahí lo que opera es una creencia. Que una mujer o una chica que no tiene pareja y que sale un día con uno y otro día con otro, es una fulana. Por lo tanto, ella, aunque en el fondo de su corazón lo único que quisiera es irse cada semana con uno distinto, porque hay que ver lo que cuesta llegar a reconocer eso,
hay que ver lo que cuesta cuando tienes esos programas inconscientes y esas creencias de las que salen con uno y con otro son fulanas, que al final se lo pasan mal todo el tiempo, porque estás siendo incoherente. Cuando tú piensas una cosa, sientes algo distinto y lo que haces es, ya da lo mismo, porque entre que lo que piensas y lo que sientes es distinto, vives en la incoherencia y no hay nada más dañino y que enferme más al cuerpo que la incoherencia. Es súper, súper dañino. Entonces, cuando vayáis a hacer algo, siempre preguntaros, ¿quiero? ¿Realmente quiero hacerlo? ¿O lo estoy haciendo para quedar bien? ¿Ya? Que ahí es donde aparece nuestra mejor amiga, la culpa. La culpa, la amiga de todas. Además que generalmente la culpa es la amiga de todas las mujeres. De los hombres no tanto. Los hombres son un poco más coherentes. Sí, a ver, tú has dicho, y ahora viene a cuento esto de que un programa no se elimina. Se puede neutralizar. A ver, has dicho la palabra... Se gestiona, se trasciende, se gestiona, sí. O sea que si tienes un programa y lo quieres trabajar para eliminarlo, no hay manera. O sí, o un trauma... Dame un ejemplo concreto, porque si no, en abstracto podemos decir cualquier cosa. Dame un ejemplo concreto. ¿Qué programa tú quisieras eliminar? Por ejemplo, no sé, una fobia, un miedo que se repite. Ah, mira, qué interesante. Lo que pasa es que las fobias, e incluso las alergias a cierto tipo de productos, son programas inconscientes que tienen que ver con algo que le pasó a alguien en nuestra historia. Siempre esas fobias o reacciones muy manifiestas en el organismo, que son desde que somos muy pequeños, son transgeneracionales, que se llama, que viene de atrás, ¿ya? Entonces, según cuáles, hay algunas que son atávicas son ancestrales. Algunas de estas, por ejemplo, esto está además súper estudiado en la UCLA, en la Universidad de California en Estados Unidos, lo han estudiado mucho, que ¿se han fijado que casi todo el mundo le tiene miedo a los ratones? Miedo o asco a los ratones y a las cucarachas. ¿Ya? Esos dos bichitos son casi emblemáticos, son simbólicos. O sea, yo todavía no conozco a nadie que al ver una cucaracha y un ratón pase así como si nada. ¿Ya? Alguna reacción hay. Eso es atávico, es muy ancestral. Eso tiene que ver con programas inconscientes que se vienen arrastrando desde muy antiguo y los arrastra toda la humanidad. ¿Por qué? Porque recordar que ¿en qué año fue la peste bubónica, la peste negra? ¿En 1400, 1500, por ahí? ¿Ya? Y eran las ratas las que principalmente transmitían esta peste. Entonces, ¿qué es lo que quedó grabado en el inconsciente colectivo de la humanidad? Es que las ratas son peligrosas y atentan tu vida para la salud. Entonces, por eso que nos dan asco. La emoción del asco tiene que ver con que aquello puede ser tóxico y me hace mal y me puede matar. Déjame terminar con... Disculpa, ¿cuál era tu nombre? Miguel. Entonces, si tú lo que quieres es eliminar una fobia, lo que hay que trabajar es ir a encontrar el origen de la fobia. Cuando tú encuentras el origen y es como tomar conciencia de ello, ya después no te afecta. O la afectación que te produce es muy mínima, que la puedes gestionar fácilmente. ¿Ya? Lo mismo con... Se elimina, se gestiona, sí. Se canaliza de alguna manera. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, que voy a tomar este mismo ejemplo para no profundizar más. Supongamos que tú le tienes fobia a las ratas, lo que estoy explicando. Ah, mira, ¿qué tal? Tú le tienes fobia a las ratas, yo te he explicado esto, tú, claro, a la primera no vas a decir, ah, ya listo, se me acabó, se me pasó, pero
vas a tener un poco más de información. Bueno, estoy haciendo una cosa muy sencillita, ¿no? Pero ya vas a empezar a tener más información de dónde te viene. O a lo mejor puede haber ocurrido que a alguna persona cercana en tu clan le haya ocurrido algo con ratas cuando era pequeño. Por ejemplo, yo conocí un caso de era una mujer que a su abuelo, creo que era, una rata le había mordido la nariz y entonces el abuelo le faltaba un trozo de nariz. Esto en los años en que la gente vivía en los campos y entonces las ratas entraban cuando estaban los bebés pequeños. Entonces, claro, en su familia había habido toda una historia de unas fobias brutales a las ratas, pero tenía que ver con esta historia muy cercana, porque había habido daño vivido y una emoción muy, muy violenta con el tema de las ratas, ¿ya? Entonces, ahí a lo mejor se podría indagar si es que hay algo en tu historia familiar, digamos, ¿ya? Más allá de lo atávico, de las memorias ancestrales, ¿ya? ¿Te queda más o menos? Vale, ya. Sí, es que lo que apuntas con respecto a las fobias, por ejemplo, me hace pensar que en realidad estamos actuando como una mente colmena también, ¿no? Porque lo que nuestro soporte de todo nuestro inconsciente es el inconsciente colectivo. Efectivamente. O sea, que hay un inconsciente colectivo a nivel mundial. De toda la humanidad. De experiencias que pueden haber sido traumáticas para todos en general. Exacto. Por ejemplo, esto que yo explicaba, lo de cuando escuchamos un animal feroz, todos, absolutamente todos, la tendencia es huye por tu vida. Además que usamos la expresión huye por tu vida. Y el animal feroz puede estar detrás de una reja, pero siempre que vamos pasando por una reja y un perro hace es instintivo, pegamos el salto. ¿Por qué? Eso es una memoria atávica. Porque desde los orígenes de la humanidad, de todas las especies, cuando el hombre primitivo salía a cazar, a la que escuchaba el animal feroz cerca, estaba en peligro de muerte. Estas memorias ancestrales y atávicas son las que han permitido a todas las especies evolucionar. Es lo que ha permitido y facilitado la evolución de las especies. ¿Ya? Pero cosas tan traumáticas como pudo ser el virus, se constata que pasó, eso no ha quedado como algo trágico en la memoria colectiva. Lo que pasa es que al final, ojo, no te sabría dar una explicación concreta de eso, pero tú podrás encontrar en países, en culturas que vivan más cerca de ciertos sitios, por ejemplo, los países que viven en lugares, o sea, las culturas, las personas que viven en lugares donde hay volcanes, por ejemplo, ¿ya? Que es el caso de Chile, donde tiembla todos los días, un poco más suave, un poco más fuerte. Para las personas que viven en Chile y que han vivido muchos años con todos estos movimientos telúricos constantes, que tiemble y que haya un temblor grado 4 o grado 5, juego de niños. Aquí hay un temblor grado 4 y queda la mitad de la ciudad en el piso, ¿ya? Allá en Chile, para que quede un tercio de la ciudad en el piso, tiene que haber un terremoto grado 8. ¿Ya? O sea, pero eso es porque el inconsciente colectivo de ese país, que ha estado siempre en territorios muy volcánicos y con las placas estas subterráneas que van haciendo movimientos telúricos, se han adaptado a estas circunstancias, ¿ya? Cuando van personas extranjeras a Chile y les toca un temblorcito de esos que a nosotros ni siquiera nos hacen pararnos de la silla, quedan, a mí me ha tocado ver extranjeros que han quedado pero en shock, que los han tenido que llevar a urgencia, pero por el shock, por el susto, ¿ya? Y resulta que nadie entiende por qué, si solo tembló grado 5, ¿ya? Entonces, el tema de las aguas, hay muchísima gente que sí tiene un respeto al agua, ¿ya? No lo va a manifestar como un trauma o como un terror.
los que también sí los hay, pero eso generalmente tiene que ver con historias más cercanas. Lo que yo le explicaba a Miguel, que el tema de, claro, nosotros como colectivo, como humanidad, traemos unas ciertas reacciones atávicas, pero cuando la tienes muy manifiesta es que tiene que haber algo más cerca. Ya tiene que haber algo más cerca. Por ejemplo, las personas que le tienen mucho miedo al agua, probablemente ha habido un ahogamiento en la familia. ¿Ya? Eso es lo más habitual, los ahogamientos en la familia. ¿Ya? Pero aquí realzó o resolvió el problema, no lo gestionó. Yo a esto me refería, que hay una diferencia entre resolver el patrón, o la fobia, o la neura, o el problema que tienes, y la gestión, y gestionarlo. Resolver o gestionar. Lo que pasa es que son... Resolver es saberlo gestionar, y ya hay mucho. Cuando yo hablo de gestionar algo, es luego de encontrar el origen. No es, te lo explico mentalmente, porque la explicación mental jamás te va a servir. Tú tienes que encontrar de dónde te viene, que es el caso de esto, claro, si en alguna situación anterior ha estado ahorcado, ese es el origen. Es lo mismo que yo te decía, si resulta que hay un ancestro tuyo que, no sé, sufrió agresión de ratas, entonces has encontrado el origen. Y ya cuando encuentras el origen, pues es lo que yo te decía antes, cuando yo sé de dónde viene, es que ni siquiera lo tienes que pensar, es como que se diluyera, es como que se disuelve. Gracias a vosotros.